Pues nada, yo no muy poco que decir, ya en las entrevistas hemos estado comentando un poco cómo surge este proyecto. Yo tenía un gran interés en conocer Argentina, esto es cierto, y este proyecto me dio un poco la oportunidad de visitar Buenos Aires y la película surge a partir de un juego que hemos hablado muchas veces en estas ruedas de prensa y en estas entrevistas, ¿no? Este juego que hacía yo con mis hijos, ¿no? Que empezó medio en broma, medio en serio, la película, y pues todo ha acabado pues eso, con este proyecto que tenemos ahora entre manos y que estamos muy ilusionados, ¿no? En Argentina ha ido fenomenal, hemos tenido casi 1 millón de espectadores y ahora llegamos aquí con eso, con el deseo de que la película pues funcione igualmente aquí en España y nada, simplemente eso, que estamos deseando que se estrene y que el público la disfrute. Hola. No tengo mucho para agregar. Nuestro trabajo, el de los actores, siempre digamos, queda plasmado ahí, para bien o para mal. Este es un proyecto que me entusiasmó desde un principio en lo personal, porque me ofrecía la oportunidad de hacer un trabajo distinto, recrear la historia de un señor que enloquece a lo largo del transcurso de 12, 14 o 16 horas en un mismo día, con una situación absolutamente inesperada, que es la desaparición de sus hijos, y que sabía que de alguna forma me comprometía emocional y físicamente. Fue un rodaje fantástico, tuvimos la suerte de contar con un equipo con el que nos entendimos muchísimo desde el principio, coincidimos en casi todo, salvo en las cosas en que no coincidimos, y la gran ventaja de poder compartir esta historia, esta película con Belén, una actriz a la que admiro muchísimo por muchos de sus trabajos y que ahora admiro muchísimo más por su calidad humana, por cómo es. No lo digo yo, lo acredita esto todo el equipo de trabajo que ha quedado en Buenos Aires y que no hacen más que hablar maravillas de ella a quienes no conocían y hoy adoran. Fue un placer trabajar con Paxi, con la producción, estuvimos todo el tiempo en contacto, en comunicación, buscando siempre tratar de lograr lo mejor, pensando y repensando cada una de las distintas situaciones y de los matices y sutilezas que van modificando esta historia. Y nada, tuvimos el placer de que en Argentina tuviera una recepción, como decía Patsy, fenomenal. Espero que sea del gusto de la audiencia en España y allá vamos. Muchos de los que estáis aquí nos habéis hecho entrevistas. La pregunta del millón es cómo ha sido trabajar con Ricardo, y la otra pregunta del millón era porque elegimos este guión. El guión además también, aparte de todo lo que ha dicho Ricardo, nada más llegar también Esto no me sirve de nada. No, esto sí. Da igual si me oís, ¿no? A ver, sí. Sí, da igual. Y bueno, sí que es cierto que desde que llegó el guión, y además el día que me lo ofrecieron estaba Pache allí con nosotros y me dijo: siempre que quieras me puedes llamar para cualquier consulta o para cualquier cambio, alguna cosa que te apetezca hablar del guión. Y esa fue su muerte, porque le dio un codazo. No, es cierto, es muy bueno cuando el director te permite, no solamente en el momento de rodaje o a lo mejor cuando estás en los ensayos, que parece que todo está ya terminado, sino que te permite desde un principio, cuando dice todavía me queda alguna versión, pero si quieres llamarme y decirme alguna cosa. Es muy bueno, porque realmente este guión tiene una premisa y un inicio muy bueno, un desencadenante de una historia muy cotidiana que se convierte en un infierno para una pareja. Tiene un final también muy potente, pero entre medias había un abanico de colores para los personajes que llevan la historia, el de Ricardo, Sebastián y Delia, el mío. Y me gustó, y fue para mí también un reto, que siempre es lo que nos gusta a los actores, el hecho de interpretar a una madre
que ante la desaparición de sus hijos tiene un comportamiento que quizá no sería el comportamiento habitual del 90% de las mujeres. De hecho, cuando estábamos rodando también me costaba un poquito no agarrarle de la solapa y matar a Ricardo no, a Sebastián. Cuando yo le digo cuidado con los niños, que es un juego peligroso, y en ese momento, incluso cuando estábamos rodando, le agarré de la solapa muy fuerte y le dije ¿dónde están mis hijos? Y viene Pachito, ¡no! Así no. Que ya lo habíamos hablado antes, pero es esa cosa que te sale así de madre, que muchas veces nos preguntáis si ponemos algo a los personajes. Pues sí, ponemos algo de lo nuestro, pero realmente intentamos crear una personalidad diferente. Y es una madre que está en un segundo plano y que está muy contenida, y que en un tanto por ciento muy elevado de los casos normalmente se reaccionaría de una manera mucho más explícita, como más exteriorizando todos los sentimientos y la angustia que sientes. Y bueno, pues Ricardo, ¿qué os voy a decir de Ricardo? Es curioso porque cuando estaba en Argentina hicimos la promoción, me preguntaban ¿y a Ricardo en Italia le quieren? Y digo, mucho más que aquí. No es cierto, porque es verdad que aquí Ricardo en todos sus trabajos es un actor muy respetado, pero después con la gente que ha trabajado con él aquí en España, que son muchos, me decían, ya verás qué maravilla trabajar con él. Era muy importante en esta historia, que es una historia que transcurre en las horas que ha dicho él, de 14 o 16 horas, que fuera creíble esa pareja que ha tenido un pasado, que había una gran complicidad entre ellos y que ahora pasan por un mal momento, pero era importante que entre los actores existiera una complicidad también a nivel personal, porque si no después no traspasan la pantalla, y yo creo que eso se da tan por supuesto cuando estás viendo la película, que yo creo que es un punto a ganar. Y nada, que la disfrutéis cuando la veáis, y sobre todo, vosotros que estáis aquí, sois los periodistas, no digáis el final, por favor. Hombre, yo lo que tenía claro es que esta, como dices, es una película de suspense, es una película de intriga. Yo quería huir del lado terror que puede plantear un concepto de este estilo, y quería huir también del lado melodramático, ¿no? Porque es una historia que tiene muchos elementos que pueden llevarte a ese lado melodramático, ¿no? Yo quería ir por el carril del suspense y de la intriga, y por eso los personajes tenían que tener un elemento de contención, ¿no? No podían desbordarse los sentimientos, no podían ponerse a llorar amargamente. O sea, yo quería huir de ese lado más lacrimógeno que podía tener esta historia, y porque ya por estilo me gusta, pues eso, ese tipo de interpretación más contenida. Y bueno, la verdad es que ellos son grandes actores, y tampoco es que yo tuviera que sujetarlos, porque ellos ya de antemano lo hablamos y estábamos de acuerdo en el tipo de interpretación que buscábamos con este proyecto. De cualquier forma, como suele ocurrir en estos casos, y a pesar de los acuerdos previstos, cuando uno tiene la oportunidad de hacer un trabajo en orden cronológico, está más a cargo de lo que es el increyendo, en la desesperación, en la angustia y demás. Cuando por razones de locación o de plan de rodaje te ves obligado a comentar sobre distintos puntos de la historia y que no necesariamente tienen que respetar un orden cronológico, a veces por cuestiones técnicas te ves obligado a, si hacemos 3, 4, 5 tomas de un mismo plano, buscar, que es un acuerdo que mínimamente tenemos siempre todos, buscar un poco más, un poco menos, para que luego el director y editor, en este caso, tenga la oportunidad de poder regular y darle lo que llamamos como la última cocción al trabajo. Es decir, una vez que se encuentra frente a la etapa del montaje y de la edición, tener mínimamente un par de herramientas más para poder terminar de diseñar ese arco, digamos, de la desesperación. Eso es más o menos lo que hemos intentado hacer. Por otra parte, lo difícil es no recaer siempre en el mismo punto de desesperación, teniendo en cuenta que los dos personajes, especialmente el de Sebastián, que es el mío, se ve obligado a sospechar de todo cuanto se le cruce. Entonces estábamos obligados a controlar bien ese punto, digamos, de la historia, que toda vez que sospeche y no consiga el resultado esperado, vuelva a un punto. Es difícil saber a qué punto se vuelve, es decir, no es una caída total,
sino es volver sobre una dinámica en donde volverá a sospechar otras cosas, su cabeza no para de trabajar, en fin, ese es el trabajo más fino quizás. Eso porque esta pregunta de ¿te gusta elegir suspense? Sobre todo según las últimas películas que hemos visto, es una conclusión que normalmente hacen los periodistas cuando te hacen una entrevista a ti, pero realmente yo creo que todos los actores, el 100% de los actores, cuando cogemos un guión y lo leemos y vemos si podemos participar en ese proyecto, lo que nos interesa es lo que estaba diciendo ahora mismo Ricardo, es la historia, y si es una historia que tiene un sentido para nosotros, no que tenga un sentido en general, porque muchas veces ves películas que a lo mejor no es lo normal que haría una persona normal. Pero dentro de lo que cabe en esta historia, sí que son dos personajes bastante anclados a la tierra, con una situación muy reconocible y un desencadenante que en principio es muy goloso, porque es algo que todos a lo mejor hemos hecho o nos han hecho cuando éramos pequeños en ese tipo de juego. Pero luego también la evolución de los personajes no son comportamientos, por ejemplo en mi personaje tampoco son comportamientos muy normales porque está demasiado contenida. Pero no se eligen las películas diciendo, bueno, pues voy a hacer ahora solamente suspense, y de hecho el resultado es que tampoco quieres que te encasillen. Lo bueno del tema de encasillar es que cuando te dicen que te están encasillando en algo, es porque se están creyendo lo que estás haciendo, porque hace no muchos años me decían, pero ¿tú cómo vas a hacer drama si solamente haces comedia? Y ahora, ¿cómo vas a hacer comedia si solo haces drama? Quiero decir que yo creo que quizá que los personajes que hagas gracias a el equipo, a un resultado de película como la que hemos conseguido en este caso, es convencer a la gente de que eso es lo único que puedes hacer, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Sí. Ricardo, aquí al fondo. Sí. Sí, viendo la película y a tu personaje, realmente no sé qué puede haber sido más duro, si el tema de estar subiendo y bajando continuamente las escaleras físicamente puede ser complicado, o esa evolución tan dramática del personaje para llegar a ese punto de desesperación que tiene. Y luego, ya a nivel más general para todos, me gustaría que me profundizaran un poco en el tema de este contexto, tanto de corrupción como de los secuestros express que hay. Ya lo hablé antes con Belén, le pregunté, y a Pachi hablábamos un poco del tema, pero eso, ¿qué influencia tiene en la historia y por qué era importante mostrar ese contexto? El compromiso con respecto específicamente al trabajo, yo creo que es tanto físico como emocional. Era difícil de cualquier forma todo ello. De todos modos creo que lo hemos cubierto bien. En eso opera muchísimo el acuerdo y el seguimiento con el director, el mano a mano en cada toma, en cada escena, en cada secuencia, porque es quien regula los decibeles. Y en lo físico he contado con la ayuda de algún doble, lo quise traer aquí a esta conferencia, pero es el doble también de Robert De Niro, entonces está con él ahora, así que no puedo contar con él, pero les mando un abrazo muy grande. Es un gran muchacho, en este momento no está muy bien, tiene problemas en las rodillas por todo lo que subió y bajó las escaleras. Está muy bien. Y nada, yo creo que no tengo nada más para decir, pues les paso a mis compañeros. Lo del secuestro express. La del secuestro express. No, esto es una historia de ficción y todos estamos golpeados por ese tipo de tips de la realidad, de la actualidad. No podemos creer que ocurran ese tipo de cosas. De todos modos, yo creo que es mucho más inverosímil todavía lo que ocurre en esta historia. Es muchísimo más, a mí me golpea mucho más, porque recién nos descubrimos con Belén teniendo una charla con un periodista y llegamos mínimamente los dos, arribamos a una conclusión que es, pareciera ser que esta historia es la historia de la desesperación de dos personas con respecto a sus hijos, uno por un motivo y otro por otro. Pero es eso, la historia de la desesperación de un matrimonio en crisis que se desesperan por distintos motivos. Es una historia de ficción, no lo relaciono para nada
hechos de la realidad, porque la realidad supera ampliamente la ficción, en muchos casos sí, tristemente. Esta es una historia que tenemos entre manos y lo que queríamos contar no es precisamente lo del secuestro, sino lo que pasa entre estas personas. Es una historia que transcurre en Buenos Aires, en Argentina, pero que es un tipo de historia que podría ocurrir perfectamente en Madrid, en Barcelona, Nueva York, cualquier gran ciudad. Yo creo que este tipo de situaciones pueden ser creíbles y, como dice Ricardo, la ficción supera siempre a la realidad, ¿no? Aquí partimos de un hecho que puede tener paralelismos con otro tipo de situaciones que se han producido y se pueden producir y que hacen que la historia pueda ser creíble, ¿no? Porque tienes referentes reales similares o parecidos, ¿no? Pero yo creo que eso, que siempre tratas de contextualizar tus historias en una realidad, ¿no? Que es la que nos rodea, e intentas, pues eso, plasmar en cierto modo algunos de esos elementos reales, pues, dentro de tu historia, ¿no? Para que tengan ese reflejo de algo que tiene pues eso, presencia en la realidad. Bueno, con respecto a lo del género, eso es, la respuesta es un poco, la voy a asociar a algo que dijo Belén hace un rato. Son cosas que se van dando y que luego de hacerlas podemos concluir en que, bueno, ha habido una tendencia en los últimos años a que, por ejemplo, hiciera, no sé, 4 o 5 abogados distintos, de distintas características. Yo creo que en el caso nuestro, concretamente, es que la relación que tenemos con... Sé que van a creer que lo que estoy diciendo es una locura, cosa que es probable también, pero los americanos utilizan al detective o al viejo policía como elemento, personaje pivot en las historias de intrigas o de suspense, o como queramos llamarlas. Vamos a esperar que atienda y seguimos con esta charla tan amena. Muy bien. En nuestras latitudes, la relación con las fuerzas policiales y ese tipo de cosas nos inhiben un poco a creer en los policías mayores y demás. Y me parece ser que todos aquellos personajes que estén rodeando a la justicia en sus diferentes características nos ayudan a construir historias de este tipo. Lo del género es algo que se viene dando. Perdón, sí, creo que no era por ahí la pregunta, era cómo haces para mantener los pies en el suelo, puesto que has llegado como a un estatus como actor en que casi no importa el género de la película, sino que el género eres tú. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora entiendo, te agradezco. Sigamos en línea privada, por favor. Me da un poco de pudor hablar de mis intimidades. No, sí, bueno, gracias. Yo los pies en la tierra los tengo porque soy así, ya no voy a poder cambiar, ni quiero. Y la otra parte de la pregunta no me la recuerdo ya porque estoy muy mayor y no me llega agua al tanque. Era que te tomabas la vida en el sentido contrario. Sí, porque todo, en las grandes ciudades sobre todo, estamos todos de alguna manera un poquito condicionados a vivir a un ritmo que no es el propio, ¿no? Es el que nos marca un poco las reglas generales. Si es demasiado el tránsito que hay, si hay manifestaciones, si hay esto y si hay lo otro, siempre nos encontramos, es como una carrera de obstáculos, lo que termina repercutiendo sobre nuestras personalidades, y cuando llegamos a casa yo creo que no descansamos, nos desmayamos. Yo trato, teniendo foco sobre esto y toda vez que no estoy, digamos, sumergido en un trabajo muy intenso, intento ir para el otro lado, para la otra dirección, es decir, a tener una vida un poco más pausada, un poco más relajada, precisamente para no caer en esos picos de estrés como vemos que este personaje lamentablemente cae. Gracias por el piropo inicial, no lo olvidaré. Unos personajes tan complicados que me imagino que os habrá costado acomodarlos a la historia, comprenderlos. Me gustaría saber si esos personajes entraran ahora mismo por la puerta, ¿qué os gustaría preguntarles y que preguntaran a vosotros para terminar ya de formar esta historia? Bueno, es que estos personajes, hablar de los dos personajes es un poco atrevido. Esto es un matrimonio, un ex matrimonio, es una pareja ya separada. Nos hace suponer que por supuesto deben haber tenido muchos puntos en común, porque han vivido por lo menos una historia de varios años con dos críos
y nos ayuda o nos empuja a creer que la deben haber pasado bien en algún momento, a pesar de que nosotros comencemos la historia hablando del momento en que no la pasan bien. Pero yo creo que tienen tanta proximidad con personajes de la realidad que yo creo que las preguntas y las respuestas posibles para hacerle a esos personajes están un poco sumergidas dentro de lo que es el desarrollo de la misma historia. Es decir, podríamos, por supuesto, si nos ponemos a divagar, yo podría preguntarle a Delia cómo se le ocurrió, se le cruzó por la cabeza semejante cosa o tal otra cosa, o ella podría preguntarle a Sebastián qué es lo que hizo. Cuando conocemos un poco la historia de los personajes, quizás podríamos ir hacia atrás y entonces detenernos en un punto y plantear una especie de psicodrama para ver cómo reaccionarían. Pero me parece que como son personajes tan comunes, entre comillas, en ese sentido, no tienen características extraordinarias, son preguntas y respuestas que nosotros mismos podemos tener al alcance de la mano sin necesidad de hacérselas a ellos. De todas maneras, son estas preguntas que haríamos, lo que te podríamos decir ahora, son las que nos hicimos nosotros cuando leímos el guión y construimos una vida en común. Porque realmente estas preguntas serían interesantes si nos cuentan algo de la historia que estamos viendo en pantalla, porque si no, pues tiene tantas posibilidades que serían infinitas. Pero son preguntas que nosotros nos hacíamos cuando nos llegó el guión, porque lógicamente para partir de ese momento tiene que haber habido un pasado. Entonces son preguntas de por qué has llegado a hacer esto, por qué me abandonaste, por qué, no sé. Vivir la historia previa, ¿no? Claro, tienes que ir un poco a la historia previa para hacer un poquito de... Sí, nos vemos obligados a intentar reconstruir esa historia para poder empezar a contarle del punto de la desunión, que es lo que, digamos, nunca tenés muchas chances de eso. Empezamos ya con el conflicto. Y nosotros tenemos a cargo el recrear mínimamente cómo debe haber sido cuando no tenían ese conflicto, cuando se llevaban bien.